Escuchas Frecuencia Disruptiva, un proyecto de Ibero.2, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Hoy hablaremos sobre la ola coreana en el mundo, música en videojuegos, K-pop y en entrevista con nosotros, Friki. Mi nombre es Carla de Dios, la voz que los llevará hacia esta frecuencia disruptiva. Hola a todos, me da gusto estar en esta emisión de nueva cuenta con ustedes. Para empezar, explicaré un poco acerca de la ola coreana. Este concepto hace referencia al aumento de la popularidad a nivel global de la cultura contemporánea de Corea del Sur, desde mediados de la década de 1990, impulsada por las exportaciones de música y series de televisión de producción completamente local en idioma coreano. Inicialmente llegó a países del este y sudeste asiático, pero posteriormente propagándose a otros continentes en diversos medios, formando parte de la globalización. Los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 tuvieron un papel fundamental como instancia para mostrar por primera vez la cultura local, que tomó fuerza a lo largo de la década de 1990 y se exhibió con dominio en la Copa Mundial de Fútbol Corea del Sur-Japón de 2002, evolucionando la marca país. Y también ayudó desde que el K-pop emergió junto a las producciones televisivas, al añadirse exportaciones tecnológicas de marcas locales, el turismo y contenidos culturales que junto con todo esto convirtieron al país en una importante potencia cultural en todo el mundo después de quedar devastada tras la Guerra de Corea. Parte de esta oleada coreana, como ya lo comentaba, fue el K-pop. Es un género musical que incluye diversos estilos como la música dance electrónica, hip hop, rap, rock o R&B y que se refiere específicamente a la música popular de Corea del Sur. La forma más moderna del género surgió con uno de los primeros grupos de K-pop, Seo, Taiji y Boyz, que se conformó en 1992. Su experimentación con diferentes estilos de música reformó la escena musical de Corea. Como resultado, la integración de géneros musicales extranjeros se ha convertido en una práctica común de los artistas de K-pop. El K-pop ingresó al mercado japonés a principios del siglo XXI y rápidamente se convirtió en una subcultura entre los adolescentes y adultos jóvenes de Asia Oriental y Sudoriental. Con el advenimiento de los servicios de redes sociales, la actual propagación mundial del K-pop y el entretenimiento coreano conocido como la ola coreana se ve en América Latina, en India, África del Norte, el Medio Oeste y en otras partes del Occidente. Y no podía faltar hablar sobre videojuegos y su música, ya que es parte de la cultura asiática y la música de videojuegos, en particular desde finales del siglo XX, es considerada como un género musical que al principio era con música programada. En la década de los 70s, cuando los videojuegos empezaron a florecer como forma de entretenimiento, la música se almacenaba en medios físicos como cassettes y discos de vinilo, pero eran caros y propensos a descomponerse, haciéndolos poco adecuados para su uso en los arcades. Un método más económico de tener música y efectos sonoros en un videojuego era usar medios digitales usando un microprocesador específico para convertir códigos digitales a impulsos eléctricos enviados a un altavoz. La música solía ser monofónica, cíclica o usada solo entre fases o al comienzo de la partida, como en Pac-Man. La decisión de incluir música en un videojuego significaba que tenía que ser transcrita a código por un programador, tuviese o no experiencia musical. En la década de 1980 se vivió el lanzamiento de una oleada de juegos para plataformas como Nintendo, con música compuesta por gente con más experiencia musical que anteriormente. La calidad de las composiciones mejoró notablemente y todavía hoy quedan restos de la popularidad de la música de videojuegos de esa época.
Algunos compositores que se hicieron conocidos por su música son Koji Kondo con Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda, Koichi Sugiyama con Dragon Quest o Nobuo Uematsu con Final Fantasy. En la década de los 90, un músico podía ya sin necesidad de aprender a programar o conocer la arquitectura del sistema final, producir independientemente la música a su gusto. Esta flexibilidad sería aprovechada por músicos famosos que usarían su talento específicamente para videojuegos. Un ejemplo conocido sería la banda sonora Trent Reznor de Nine Inch Nails para el videojuego Quake. En la actualidad, usar música original expresamente escrita para el juego y usar música previamente grabada y publicada son comunes en el desarrollo de bandas sonoras para juegos. Es frecuente que los videojuegos modernos incluyan algunos lanzamientos recientes de artistas populares, tales como Need for Speed, Grand Theft Auto y la saga de FIFA. LucasArts fue pionera en la técnica de música interactiva con su sistema iMuse, usado en los primeros juegos de aventura y en los simuladores de vuelo de Star Wars. Y para concluir, tenemos una entrevista con un invitado experto en el tema del mundo friki. Se presentó en el Congreso de Merca de la Ibero, que tuvo lugar los días 13 y 14 de octubre. Él es Pablo Domínguez, mejor conocido como Freaking, creador y director de su app llamada con el mismo nombre. Cuéntanos un poco más acerca de tu aplicación. Claro que sí, pues es una aplicación gratuita para Android y iOS que surge a finales de 2018, desde entonces la lanzamos, y cataloga principalmente todo lo relativo a cultura popular que ocurre, principalmente fue en Ciudad de México al principio, pero ya estamos catalogando todo México en algunos tipos de contenido que son lugares, catalogamos eventos y también personas que son mexicanos que están haciendo algo por estas industrias creativas de la cultura popular o friki, llámese artistas, desarrolladores de videojuegos, de juegos de mesa, medios incluso especializados. Entonces queremos ser un catálogo súper completo de toda la actividad friki que tú puedes encontrar en México. ¿Y cuál fue el motivo por el cual decidiste hacer una aplicación sobre la comunidad popular asiática? Sí, pues mira, más allá de lo asiático, nosotros abarcamos también cómics, por ejemplo, abarcamos ciencia ficción, videojuegos, juegos de mesa. La cultura asiática la englobamos en solo una de las categorías de la aplicación, que es la categoría otaku. Estamos viendo que es la categoría más activa, o sea, la cultura asiática es de lo que más actividad hay en cuestión de la cultura popular y que muy probablemente tenga que ser dividida en algún momento, pero por ahora estamos englobando toda la cultura asiática en este término otaku, que a pesar de que anteriormente era como un poco peyorativo, pues lo hemos adoptado como identidad muchos de los fans de la cultura japonesa o de la cultura asiática. La aplicación surge precisamente de yo ser un friki y tener esta necesidad por encontrar eventos o encontrar lugares o encontrarme con lugares que no son tan conocidos y conjuntar mi profesión de desarrollador web y desarrollador de aplicaciones para poder crear una herramienta que realmente nos permita a los frikis estar informados de todo lo que sucede en México en materia de cultura popular, ya que pues en redes sociales últimamente pues la información friki tiene que competir con muchas cosas y se pierde. Nosotros llegamos a ver eventos con poca afluencia, que son muy valiosos, culturales, académicos y también de entretenimiento, ¿no? O tiendas que cierran. Entonces, lo que nosotros queremos es que eso ya no suceda, que todo el mundo tenga un canal para informarse y para dar a conocer sus proyectos en materia de cualquiera de las categorías que abarcamos de cultura friki. Muy bien. Oye, Pablo, ¿y esta idea surgió de algún anime en especial, de algún cómic en especial? ¿Qué te llevó a decidir hacer una aplicación friki y por esto, pues, decidirte a trabajar en todo en esta cultura popular? Bueno, mira, yo a nivel personal tengo sí muchas influencias específicas que te podría mencionar de anime, de cómics, de videojuegos, sobre todo yo soy muy gamer, pero fuera de las influencias específicas,
creo que fue mi práctica profesional de ver ciertas aplicaciones que ya empezaban como a querer hacer algo por los mexicanos en ese sentido. Tenemos aplicaciones ya muy viejas como Foursquare o Swarm, que eran aplicaciones con las que tú podías encontrar lugares muy específicos para comer, para visitar, esta clase de lugares muy, muy padres. Pero los mexicanos empezaban a hacer ahí algunos esfuerzos por generar este tipo de aplicaciones. Y yo dije, ¿por qué no algo enfocado a la cultura popular, a la cultura friki? Precisamente de ver tantas cosas que a mí me gustan que pasaban desapercibidas, dije, vamos a hacer esta app. En cuestión de influencias específicas, realmente no te podría mencionar una en específico. Yo tengo las mías propias, como te digo, yo soy muy fan de los videojuegos de Mega Man, por ejemplo, del anime Psycho Pass o de los cómics como de Spider-Man, por ejemplo, cómic independiente también me gusta mucho, tanto de Estados Unidos como incluso el mexicano. Algo que me ha dado mucho freaking es que he conocido muchos talentosos artistas mexicanos, por ejemplo, de Editorial Chipotle. Tenemos también catalogados ya en la aplicación creadores de juegos de mesa mexicanos. Tenemos medios que están haciendo cosas muy padres y muy específicas de la cultura friki. Entonces, realmente ha sido un proceso de dar a conocer lo que ya conocemos acá y de empezar a catalogar nuevas cosas que ni nos imaginábamos, ¿no?, que existían. Y hablando sobre el tema de la popularidad en México, ¿cómo has visto el auge o la evolución al respecto? Pues mira, ya no se trata nada más de un hobby, algo que aparentemente sirve para entretenerse o para, incluso en la visión de algunas personas podría llamársele perder el tiempo. La verdad es que ya se vuelve una industria. Si lo vemos desde el punto de vista que lo han abordado muchas universidades como la misma Ibero, la UNAM, la UAM, ya son unas industrias creativas que generan empleos, generan ingresos monumentales. Por ejemplo, la industria de los videojuegos genera más que la industria del cine y ya somos 70 millones de mexicanos los que jugamos videojuegos. La industria de las publicaciones japonesas, por ejemplo, de manga, aquí en México ha proliferado muchísimo. Cada semana antes de la pandemia se abrían nuevas tiendas de manga y de cómic y pues en general ya es algo que nos da trabajo, nos da cultura, nos da entretenimiento. Es algo que ya sobrepasó esto del hobby, ¿no? Ya se volvió mucho más. ¿Y alguna vez te molestó que te llamaran friki o nerd o geek como tú te describes? Pues fíjate que de ahí viene un poco el nombre de Freak In. En realidad hubo una época, los que tuvimos nuestra infancia por ahí de los 90s, principios de los 90s o los 80s, finales de los 80s, era algo que sí era muy, digamos, era señalado por tener esta clase de gustos. A lo mejor no encontrabas más que uno o dos amigos que les gustaba lo mismo que a ti y de repente sí eras el raro, ¿no? Éramos como los de afuera, los raros, pero de unos años para acá, sobre todo con el cambio de milenio, yo diría, se ha vuelto una cosa extremadamente normal el hecho de que tú ya puedes ir con tus papás o con tus abuelitos a ver una película de animación al cine o una película de Avengers, o de repente hasta tus mismos abuelitos ya tienen un juego en el celular. ¿Y qué decir de tus vecinos, de tus amigos, de todo mundo? O sea, todo mundo ya está jugando algo en el celular, a todo mundo le gusta Game of Thrones, a todo mundo va a ver las películas de los Avengers. Entonces, es algo que ya se ha normalizado. Pasamos de ser los outsiders a ser los insiders. Ya es como la mayoría de la gente ya es friki. Por eso yo digo que todos somos frikis de algo. Hay algo que te apasiona, que a lo mejor es lo que más te apasiona y en tu grupo de amigos tú eres el más clavado de ese asunto en específico, sea una serie, sea una película, sea un cómic, etcétera. Muy bien, Pablo. Tú que eres experta en el tema, ¿cómo has visto el auge de la música K-pop aquí en México? Fíjate que ese es todo un tema, sobre todo a nivel mundial ha sido un fenómeno. En México ya tiene su tiempo, pareciera que no, pero la verdad es que desde principios de la década del 2010 ya comenzaban a surgir estas comunidades, estos grupos de fans que hoy ya explotaron, ¿no? El K-pop ha permeado ya nuestra cotidianidad. Si ustedes se han dado una vuelta por
la Biblioteca Vasconcelos, el Monumento a la Revolución, la Alameda, el Centro Histórico. Es muy seguro que se topen con estas personas que bailan al ritmo de la música del K-pop en espacios públicos. O sea, no es en lugares específicos destinados para esto, sino que en el espacio público ya lo han tomado. Y esto es algo bien padre porque nos habla de cómo la cultura friki llega hasta que la tenemos en las narices y ya no la podemos negar, ¿no? Ya es una realidad. Y pues todo esto es una historia larga, pero te lo puedo resumir como un movimiento cultural. No se trata de un estilo musical per se, así como podríamos hablar del rock o del metal o en sí del pop, sino que es un movimiento cultural porque son aspectos, como ya te dije, del baile. No solo se trata de la música, que en sí muchos podrían decir que se trata de un producto manufacturado, el K-pop, ¿no? Porque la componen, por ejemplo, muchas veces ni siquiera son coreanos las que componen el K-pop, sino son músicos extranjeros, estadounidenses, de Europa, etcétera, los que son los encargados de componer los temas, y son grupos de idols. Idols son estas personas que se vuelven celebridades y que son escogidos minuciosamente por una empresa para formar una agrupación, pero se vuelve más allá de solo interpretar los temas, cantar, bailar, sino que adquieren una especie de performance donde cada quien tiene un personaje y un rol en el grupo el cual sigue. Y sí, ha habido muchos escándalos donde se dice que tienen condiciones laborales muy estrictas, pero la verdad es que a recientes años ha mejorado mucho eso. Corea, si algo tiene, es que se preocupa por legislar a favor de la cultura. Tan es así que es uno de sus principales productos de exportación, y lo determinaron así desde finales de los 80. Dijeron, la cultura va a ser nuestro principal producto de exportación. Y de ahí viene el término Hallyu, que es esta de la ola coreana, se traduce como la ola coreana, donde tenemos dramas de televisión, tipo telenovelas, tenemos cine coreano, tenemos el K-pop, y la cultura ha permeado en Occidente de una manera increíble. En Occidente yo creo que, digamos, el K-pop tiene su propia historia, surge por ahí a principios de los 90, pero en Occidente considero que hay como dos momentos clave. La primera es la aparición del Gangnam Style. No sé si tú recuerdas esta rola pegajosa. Sí, de Psy. ¿Qué tiene que ver? O sea, el nombre es por un poblado de Corea, ¿no? De alto nivel. Exacto, es como si aquí en México algún grupo decidiera hacer una canción sobre el estilo Polanco o el estilo Condesa, y eso se volviera famosísimo, ¿no? Lo mismo sucedió ya con este Gangnam Style. Penetró directamente a todos los mercados occidentales, se viralizó cañoncísimo, y después de eso en Estados Unidos comenzaron a voltear a ver, ¿no? A Corea. Estados Unidos es un público que ha sido muy reticente a aceptar música en otros idiomas. Sin embargo, el K-pop ya se comió al propio mercado de música producida en Estados Unidos. Tan es así que en 2017 el grupo BTS llenó arenas de Estados Unidos, estuvo en los top durante meses, entonces sobrepasando incluso artistas de la talla de Ariana Grande o otros más de música pop que han triunfado mucho en Estados Unidos. BTS les dio la vuelta por completo y ya tienen un following gigantesco, no solo ese grupo, sino todos los demás grupos, y en México ni se diga, ¿no? Que aquí en México han surgido algunos fenómenos muy, muy curiosos. Por ejemplo, ¿sabías tú que ya hay bandas mexicanas de dance cover, le llaman, que se dedican a hacer covers de canciones de K-pop o incluso producir sus propias canciones? Hay bandas mexicanas de K-pop que han ganado concursos y se han ido a competir a Corea. Entonces ya es todo un fenómeno. Tenemos una convención anual dedicada al K-pop. Tenemos, por ejemplo, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo ya realizó a principios de este año una exhibición bastante padre de todo el fenómeno del K-pop con artículos de colección. Tú puedes ver ahí álbums, memorabilia, merchandising de todas estas bandas en un museo, ¿no? Que es de gobierno y que ya puedes irte en el primer piso a ver
la sala de Egipto y Grecia y Japón y Corea, y luego subes y más bien arriba está la sala de Corea y tienen también esta exhibición de K-pop. O sea, ya es algo que ha permeado incluso espacios institucionales, por ejemplo, también académicos. La penúltima semana de agosto tuvimos el inicio de cursos de uno que se llamó Aprende Coreano con K-pop, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM. Y también tenemos, por ejemplo, el Centro Cultural Coreano, que tiene presencia en México y están organizando ellos mismos concursos. Tienen uno que se llama K-Pop Conecta Iberoamérica, que pone a participar a todos los entusiastas del K-Pop de Latinoamérica y España en un concurso también muy importante para calificar, y la final se va a transmitir en septiembre. Entonces, cosas en México sobre K-Pop comienza a ver cada vez más. Yo creo que es algo que llegó para quedarse y que va realmente a influir a las culturas, a las generaciones posteriores y las actuales, ¿no? Yo creo que nuestra generación, quizás algo que se puede equiparar con este fenómeno es, por ejemplo, el Britpop, que seguramente a los de nuestra edad les pegó mucho en los 90s, con bandas como Oasis o Blur, o luego de repente las bandas también fabricadas, tipo las Spice Girls, que pues más que ser músicos eran idols, ¿no? Y lo mismo sucede con el K-pop, aunque no es descartar, sino que, como te digo, se trata ya de un producto que es performance, es música, es baile, es completamente un estilo de vida, que además géneros musicales, en una misma canción de K-pop puedes escuchar rock, puedes escuchar música dance, puedes escuchar rap, hip hop. O sea, es algo de locura. Pablo, sé que te gusta la música de videojuegos también. Exacto, qué bueno que lo mencionas y que no me dejaste que se me olvidara ese tema. Yo la verdad no soy tan clavado del K-pop. A mí me gusta mucho como fenómeno que ya permea nuestra realidad, pero mi fuerte es la música de videojuegos. También valdría la pena mencionar que la música de Japón ha avanzado bastante también aquí. En 2018 tuvimos el Anime Music Live, que básicamente Japón lo que nos trae en cuestión de música está todavía muy ligado al anisong, que son estas canciones de anime. Las bandas que tocan las canciones de anime son muy exitosas también aquí en México, han venido varias a conciertos. Y en este Anime Music Live, pues fue el primer concierto dedicado exclusivamente a música japonesa de anime. Tenemos el J-pop y el J-rock y hasta Baby Metal, por ejemplo, que es una banda que sí ha adquirido renombre internacional y ha colaborado con grandes bandas de metal. Ya son un referente. Pero la música de videojuegos en particular es mi fuerte, es lo que a mí me encanta. Desgraciadamente, la industria de videojuegos en México está muy enfocada al consumo de producto extranjero, pero ya comienzan a haber ciertos estudios de desarrollo de videojuegos mexicanos que han triunfado a nivel internacional, y por ende ya tenemos compositores de música de videojuegos mexicanos, y ya incluso hubo unos esfuerzos a principios de la década del 2010, el último fue en 2015, de conciertos dedicados exclusivamente a la música de videojuegos. Se llamaba B-Concert y traía artistas internacionales, compositores japoneses, músicos, bandas de Estados Unidos, y traían también algunas bandas de mexicanos. El ejemplo más notable actualmente sigue siendo Bombi Band, que son una banda de covers de música de videojuegos, que si tú los oyes, pues tienen una onda muy jazzera, muy rockera, que cualquiera podría escuchar y no se imaginaría que es música de videojuegos, ¿no? Para mí es todo un fenómeno que en Estados Unidos, pues ya, como siempre, nos llevan a un poquito de delantera, pero que aquí no tarda en explotar también gracias a todos los esfuerzos de desarrolladores mexicanos de videojuegos que se está dando. Conozcamos el caso famoso del videojuego del ajolote. Ajolotl, creo que se llama. Sí, de realidad virtual. Exacto. Está muy padre la experiencia. La verdad es que la realidad virtual como que ha adquirido otro boom. Pero fíjate que hay videojuegos que ya lo han logrado así a lo grande. Tenemos, por ejemplo, uno de celulares que se llama Kleptocats, que en China y en otros países fue la sensación. Tenemos el videojuego de Mulaka, que fue producido por un estudio, me parece que es de Monterrey. El más famoso. Tenemos, sí, pues que se ha publicado en todas las consolas. Está por ahí Metro City Riders, que también es de Mecha Studios, que ha sido publicado en todas las consolas, en PC.
O sea, ya son estudios que están triunfando, ¿no? En el mercado internacional. Todavía nos falta por ahí generar algún eSport que realmente pegue a nivel internacional y podamos decir, este es el primer eSport mexicano o cosas así. Pero la música de videojuegos, la verdad es que brilla más en videojuegos que son experiencias contenidas, experiencias narrativas también. Puede ser desde orquestal hasta rock, jazz, 8 bits, chiptune. Hay algunas bandas de chiptune en México también, por ejemplo, que están generando música retro con estos chips de sonido de las consolas viejas. Entonces, es todo un movimiento de música electrónica, de música de covers y también de compositores, ¿no? Muy bien, Pablo. ¿Algún nuevo proyecto en puerta? Pues fíjate que por el lado de Freakin estamos ahorita apoyando mucho a las tiendas en línea con esta situación de confinamiento. Queremos que la gente consuma precisamente nacional y que estén seguros en su actividad friki. Estamos catalogando contenido en línea de todo el país, tanto tiendas como eventos, como personas que publican también contenido propio, medios, editoriales, artistas, etcétera, para que se den una vuelta por Freakin y vean toda la opción, las alternativas de cultura, entretenimiento, incluso para profesionalización hay muchos cursos como este que les mencioné de la UNAM, pero hay muchísimos otros de dibujo, de idiomas, de programas para animación, etcétera, para que también aprovechen el tiempo y se profesionalicen en lo que más les guste, porque esto es una industria que va para largo, que ya nos puede aportar el pan a la mesa. Entonces, si ustedes buscan profesionalizarse en alguna de las industrias creativas o friki, pues búsquenle en Freakin un curso de tantos que hay y seguramente van a encontrar algo, ¿no? Yo les recomiendo mucho que chequen ahorita Freakin porque solo se va a poner mejor. Y en lo personal, yo voy a aprovechar para comentar que estoy también haciendo un podcast específicamente de música de videojuegos. Se llama Mega Mixtape, me pueden encontrar ahí en Freakin también. Ese es un proyecto completamente personal que, como te digo, soy súper clavado de la música de videojuegos y me interesa mucho difundir lo que se está haciendo también a nivel nacional. Si hay alguien que le interese, yo con gusto quiero empezar a realizar entrevistas también a los músicos mexicanos, así que con todo gusto podemos colaborar. Sabemos que vas a participar en el Congreso de Merca de la Ibero. Sí, en octubre vamos a estar ahí en la Ibero en el Congreso de Merca. Vamos a estar realmente en un panel con otros ponentes muy, muy grandes. Va a estar por ahí Google, va a estar IBM. Lo que nosotros queremos es llevar un poco la perspectiva del pequeño y mediano empresario, cómo están ahorita sobreviviendo las tiendas, sobreviviendo los negocios, las editoriales, y qué herramientas digitales puede haber para que ellos diversifiquen y logren sobrevivir a esta situación tan apabullante, ¿no? Del tener que cerrar tu local y empezar a vender en línea. Vamos a hablar mucho de eso, vamos a hablar no solo de Freakin, sino de qué herramientas digitales puede haber para que los pequeños negocios o los grandes negocios también, las marcas, se pongan las pilas y hagan esta migración a lo digital. Ahí vamos a poder hablar sobre todo esto de la industria friki y cómo sobreviven ante la pandemia. Perfecto. Pablo Domínguez, ¿algo más que quieras agregar? Claro que sí, nos encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como freak-in y realmente lo más importante es que bajen la aplicación disponible en iOS o Android, igual freak-in, F-R-I-K-IN, para que así la busquen y les va a aparecer inmediatamente. Frecuencia Disruptiva se transmite en la señal Ibero.2, canal digital de la estación Ibero 90.9. En la producción Jorge Ceja, en la realización Uriel Rodríguez, en la investigación Osiel Nájera. Soy Carla de Dios. También escucha Teleférico, el podcast de ficción por Ibero.2.